Esta mañana, mientras hacía dominadas en el parque de acá abajo del edificio, me acordaba del Leroy de hace unos años. ¿Quién era el Leroy de hace unos años? Era alguien que era medio, era tibio. Decía que tenía una buena salud, que tenía un buen físico, que era un gran empresario, pero al mismo tiempo consumía muchísimo cannabis, al mismo tiempo escapaba a mi realidad cada fin de semana. Y lo interesante era que yo quería dejar ese consumo, yo quería dejar ese mal hábito, porque sabía en mi interior que me estaba haciendo daño, que me estaba intoxicando mis pulmones y que me estaba intoxicando mi mente. En mi caso era el alcohol y el cannabis. ¿Cuál es ese vicio que te tiene a ti lastrado? Porque en este video vamos a hablar y vamos a darte el punto específico para que tú tomes la decisión de dejar hoy mismo eso que te está cargando de peso y no te está permitiendo cumplir la vida de tus sueños. Y te lo voy a hablar desde la perspectiva de alguien que ya lo vivió por más de 14 años y no como un regaño, sino como una evaluación para que tú mismo lo analices y tomes una decisión que sea la más adecuada para ti, porque por muchos años yo pensé que yo podía llevar un equilibrio, porque yo pensé que yo podía hacer eso y al mismo tiempo llevar una vida de empresario, llevar una buena relación, tener mi cuerpo físicamente muy bien, pero llegó el punto en que toqué fondo, quedé completamente en la quiebra por la nubla mental que tenía, perdí mi físico, perdí mi seguridad y eso como consecuencia me hizo empezar a replantearme. Te quiero evitar esa ida hasta allá, te quiero evitar que toques fondo. Así que quédate y te voy a empezar a desglosar qué son las 5 cosas que puedes hacer para cambiar completamente ese hábito y empezar a estructurar una vida que realmente te guste. Lo primero que te quiero que tú pienses es no cambies lo externo, cambia lo interno. ¿Cómo así que lo externo? Más de unas 4, 5 o 6 veces yo intenté dejar el consumo de cannabis activo. ¿Qué hacía? Botaba el grinder, botaba los papers, botaba las gotas, botaba obviamente los paqueticos, todo con el fin de nublar mi mente, de que no, de que yo lo voy a dejar. Y eso era un engaño mental, porque pasaba una semana, pasaban 2 o tal vez 3, y algo de lo que veía a alguien o algo se me acercaba, o el simple deseo de pasar por algún lugar y sentir el olor, me daba nuevamente muchas ganas y volvía y recaía en el hábito. Entonces me di cuenta que no era nada externo lo que tenía que manejar para cambiar ese hábito, sino tenía que venir de adentro hacia afuera. Empecé a indagar qué era eso que quería ahuyentar, qué era eso de lo que el porqué de mi consumo. Y me di cuenta que la causa principal era que no me sentía feliz con mi realidad, que no me sentía seguro, que me miraba al espejo y no me sentía orgulloso de mí, que mi confianza, mi carácter, mi personalidad eran muy vulnerables, eran muy influenciables. Y eso, como consecuencia, hacía que yo me sintiera mal. Que por más de que tuviera un buen trabajo, por más de que tuviera a mi familia bien, por más de que tuviera buenas relaciones de pareja, no estaba conforme, no estaba contento. Sabía que podía dar algo más, sabía que podía tener algo más, sabía que podía perseguir mis sueños. Pero mi nubla mental me hacía anestesiarlo y me hacía creer que yo podía manejar eso y que estaba feliz. Pero era una falsa felicidad. Es una falsa sensación de tranquilidad que te produce el THC. Así que cuando entendí que era interno lo que tenía que hacer, empecé a trabajar de adentro hacia afuera. Lo segundo que hice fue definitivamente cambiar un hábito por otro. Ese hábito lo hacía cada vez que me sentía solo, que me sentía abrumado, cada vez que tenía un rato libre o que estaba en la naturaleza. Pues cambié ese hábito por las burpees. Siempre que estaba solo, que tenía un deseo, que tenía una intención de volver a consumir, lo que hacía era hacer burpees. ¿Por qué burpees? Porque es un ejercicio incómodo, cansado, o sea, que es demandante. Y ese entrenamiento de hacer algo incómodo en vez de algo placentero empezó a trabajar esta parte frontal de mi cerebro, que es la corteza prefrontal. Te invito para que investigues un poco más. Y esa parte de la corteza prefrontal es la que uno duerme cuando consume cannabis. Y es la parte que toma decisión, que tiene seguridad. Y cada vez que haces algo incómodo en vez de algo placentero, la estás entrenando. Y en mi caso, que era dejar el consumo, la entrené muy, muy bien. Entonces empezaba a hacer algo incómodo y cada vez se volvió más fácil. Lo segundo que hice definitivamente fue
empezar el hábito de leer, de estudiar, de desarrollarme personalmente. Si eres como yo, que tal vez no fuiste a la universidad, que no te gusta mucho estar encerrado en un aula o eso, no pasa nada. El autoconocimiento es lo mejor que puedes hacer. Te cuento que he aprendido una cantidad de información que me ha servido muchísimo, que aplico todos los días y que no me genera exigencia, ni me carga, ni... No, a mí me fascina leer lo que leo, estudiar lo que estudio, y hoy hay demasiadas ayudas para que puedas crecer personalmente. Una de ellas es la IA. Tienes toda la información que quieras a la palma de tu mano. Así que, ya sabes, empieza a crear una identidad que empieces a formar a partir de las bases del conocimiento y de leer, de estudiar y de crecer personalmente. Lo tercero, definitivamente, que te recomiendo es que te aísles, cambia completamente tu entorno, porque puede que tú lo hagas solo en tu casa, puede que tú lo hagas, que no lo hagas con amigos, como era mi caso. Yo me iba solo para un parque y lo hacía y no necesitaba de alguien que me ofreciera, sino ya era un vicio que tenía arraigado para mí solo. Los lugares y los entornos van a traerte siempre esos tipos de comportamientos, porque tu cerebro empieza a guardar en tu subconsciente toda esa información y se va a empezar a comportar como normalmente se comporta siempre que está en un lugar parecido al que te encuentras. Entonces, vete del lugar de donde estés, rompe ese techo de cristal, aléjate si necesitas alejarte de tu familia, aléjate de tus amigos, aléjate de tu pareja si es necesario. Porque te voy a decir una cosa y va a ser un poco doloroso. La versión que le estás dando hoy en día a tu familia es una carga, porque ellos saben internamente que te estás matando, ellos saben que lo que estás haciendo está mal, que te estás haciendo daño. Así tú te quieras hacer el pajazo mental de que no, de que tú lo puedes mantener, eso no es una verdad. La verdad es que entre más estés con ese consumo, tarde que temprano se te van a demacrar más la cara, tarde que temprano se te va a demacrar tu salud cardiopulmonar, tarde que temprano se te va a demacrar tu nivel cognitivo. Te lo digo porque ya me pasó. Así que la versión que le estás dando a tu familia, a tu pareja, a las personas de tu entorno no es la más adecuada. Aíslate, cambia de entorno, cambia de país, cambia de ciudad. Crea esa versión de un hombre que es un líder, que cuando llegues a tu casa, te sientas seguro, te sientas tan capaz y des ese aura de grandeza, de liderazgo que tu familia realmente necesita. La número 4, definitivamente la número 4, crea una habilidad que te mantenga completamente enfocado en algo. ¿Por qué? Porque yo tenía la habilidad de ventas y era el trabajo que yo me desempeñaba. Era el trabajo en el que hice por muchos años y era muy bueno y lo podía hacer hasta inclusive trabajo. Pero esa habilidad ya la dominaba muy fácil, entonces no me generaba hambre, no me generaba deseos de conseguir más, de crecer, hasta que empecé a aprender nuevas habilidades. Aprende nuevas habilidades. Entre más habilidades aprendas, entre más skills desarrolles, vas a subir tu nivel de confianza, de percepción y vas a tener menos tiempo para aburrirte, porque claro, el aburrimiento trae el deseo. Cuando estás aburrido vas a desear y ese deseo va a hacer que scrolles y ese scroll va a subir tanto tus niveles de dopamina que vas a querer ir a consumir o sencillamente vas a terminar yendo en la adicción en la que estás. Cuéntame, llegamos a este punto del video, cuéntame cuál es esa adicción con la que estás peleando y lo profundizamos más en un video. Averiguamos qué hace esa sustancia en tu cuerpo y cómo lo podemos combatir desde la biología, desde tu cuerpo, cómo lo puedes combatir. Porque recuerda que somos un cuerpo biológico y si tú puedes hackear eso a partir de ciertas cosas va a ser mucho más fácil para ti. Lo más importante, la número 5, tomé una decisión. Tomé la decisión de empezar a construir una vida que sí me agradaba. Como te dije al principio, la causa principal era que no me agradaba, no me gustaba, no estaba conforme con lo que estaba viviendo. Entonces la número 5 fue empezar a tomar esa decisión de buscar qué era lo que realmente sí me gustaba, qué era lo que realmente aspiraba, cuál era la vida de mis sueños, cómo era mi yo ideal. Suena como un eufemismo, suena como algo, pero es una realidad. ¿Cuál es tu yo ideal? ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que quieres? Cuando entendí que yo quería viajar cómodo, que quería tener familia, quería tener una buena pareja, empecé a ajustar mi vida a esa realidad del héroe que yo quería, de ese héroe que admiraba y que respetaba.
toma la decisión y empieza a vivir tu vida acorde a eso que sueñas. Deja de prestarle atención a los demás. Empieza a centrarte en ti mismo. No importa lo que te digan los demás, al principio va a ser de pronto un poco de resistencia, pero después lo van a entender. Después tu seguridad, tu aura va a hablar por ti mismo. Te lo digo de experiencia propia. Tu familia, las personas que te aman, ven en ti un gran potencial. Y aun si no te digan nada, así estén tranquilos con la realidad que estás llevando, en su inconsciente, en su interior, saben que puedes dar más. Y yo te lo digo, sé que puedes dar más, porque así lo viví yo y así sé que lo puedes vivir tú. Así que nos vemos en un próximo video. Recuerda, si quieres trabajar conmigo, mandarme un DM @leroy.orjuela. Miramos en qué punto estás, si calificas para trabajar conmigo y en qué te voy a ayudar. Te voy a llevar y te voy a elevar en los niveles de que puedas cambiar hábitos malos por hábitos positivos, de que puedas empezar a construir ese carácter, esa disciplina y esa mentalidad que te cree un gran negocio de valor, que mejore tu relación de pareja y que mejore lo más importante, el vínculo contigo mismo. Por eso la mentoría se llama vínculo. Así que ya sabes, te espero en los comentarios y en el DM. Nos vemos en un siguiente video.